Bueno, buenos días y bienvenidos a nuestra sesión semanal de nuestro programa Economía para Dummies. Les hablo yo, David Grefenstein Palacios, su presentador favorito de este talk show. Y el día de hoy me encuentro con la señorita Carol Daniela Tacha, quien es representante de Colombia ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Julián David Solarte, quien es el subsecretario general de la ONG CARE, una ONG internacional que se enfoca en temas de pobreza y desigualdad. Bienvenidos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten de estar en este programa? Muy emocionado. Qué bueno. Bueno, el día de hoy estaremos tratando temas de economía política internacional. Y a ustedes dos, para abrir este programa, les tengo una pregunta muy polémica, y es la siguiente: ¿podemos concebir un capitalismo sin Estado? ¿Qué opina usted, señorita Tacha? En primera instancia pienso que el capitalismo no se debe tomar en cuenta como un concepto solo, sino que se debe tomar en cuenta también la globalización. Vivimos en un mundo capitalizado y globalizado que desarrolla procesos como importaciones y exportaciones que de alguna manera rompen las barreras o límites de los estados, fronteras de los estados. Entonces, teniendo en cuenta los países del primer mundo y del tercer mundo, si un país del tercer mundo realmente quiere brindarle una calidad de vida a su población, debe recurrir a estos procesos que el capitalismo envuelve. Entonces, pienso que el capitalismo no puede vivir no se puede concebir sin el Estado. Muy interesante, gracias, señorita Tacha. ¿Y usted, señor Solarte? Bueno, retomando un poco la intervención aquí de mi compañera, que es bastante adecuada y la cual le felicito, su intervención en la parte de la globalización, pues se ve que ese estado de naturaleza del capitalismo, el cual, si no se mitiga, puede llegar a acentuar más la brecha que usted dice entre los países industrializados y los que están en la vía de desarrollo. Ya se trató de ver ese estadio en donde el capitalismo dejaba a un lado al Estado y en donde estaban en esferas distintas y se abogaba porque el Estado no interviniera en los procesos del capitalismo, y pues ya tuvimos como consecuencia pues el crack del 29 y todos los procesos económicos que hicieron que el mundo se tambaleara en la parte económica. Entonces aquí la importancia del Estado es poder mitigar esos efectos nocivos del capitalismo, tratar de disminuir esa brecha, y también no solo del Estado sino también de las ONGs. En la ONG en que yo participo, pues aboga por eso. La ONG CARE está presente más que todo en el continente africano y aboga por disminuir esa brecha, peleando pues por la pobreza, en contra de la pobreza, que ha sido pues uno de los efectos del capitalismo. Y entonces el Estado, sí puede haber un capitalismo sin Estado, pero no funcionó. Ya se trató de implementar y no funcionó. Entonces tenemos que retomar un poco de esa historia para no poderla repetir. Ok, muchas gracias, y muy bonita su labor en el continente africano y la labor de su ONG. Sí. Bueno, ustedes que nos siguen cada semana conocen cómo es la metodología de nuestro programa. Primero dejamos hablar a los invitados y después mostramos la posición pues, de nuestro programa, de nuestro canal. Bueno, personalmente, yo, su presentador, opino que no es posible concebir una idea de capitalismo sin Estado. ¿Por qué? Porque el mercado y el capitalismo generan riqueza, pero no la distribuyen. Es decir, estamos generando riqueza constantemente, pero ¿a dónde se va esa riqueza? ¿A quiénes se va esa riqueza? Entonces, esa es la función del Estado. Entonces, sabemos que el Estado distribuye la riqueza, pero también sabemos que el Estado cumple una función, y es que genera las estrategias para el crecimiento económico, algo que no puede hacer el mercado, porque entonces ¿quién regula el mercado? Son una serie de actores individuales y racionales luchando por su propio beneficio y no por el crecimiento económico de la sociedad. Aparte, el Estado cumple una función, y es que aboga por la igualdad y por el pleno empleo, cosa que no hace el mercado, y finalmente es el único que posee el monopolio, tanto de la tributación como de la justicia. Es decir, el mercado no cobra impuestos. Y entonces, ¿para qué nos sirven los impuestos? Pues para construir cosas como obras de infraestructura que son esenciales para el capitalismo. Sabemos muy bien que las empresas privadas no construyen o no invierten en infraestructura sabiendo que es necesario para el libre mercado, cosa que sí hace el mercado. Entonces sabemos que desde 1929, desde la gran crisis de los años 30, el mercado se convirtió en el máximo regulador de las crisis del capitalismo. Esa es nuestra perspectiva respecto al tema. Para adicionar un poco lo que usted decía, presentador, si el capitalismo pudiera vivir sin el Estado, también podríamos entender que sería inmune pues a los percances que pudiera tener el Estado. Pero ahorita estamos viendo que cuando un Estado que tiene un papel predominante en el sistema internacional, como son los del primer mundo,
genera mecanismos nacionalistas y proteccionistas, eso genera un impacto en el mercado mundial, ya sea en Estados Unidos o como se trató de hacer en Francia en la candidatura de Marine Le Pen. Exactamente, y precisamente ese tema que usted nos trae sobre los asuntos políticos y la economía internacional nos dirige a nuestra segunda pregunta, que también es muy interesante, y es: ¿cómo reaccionarían ustedes, queridos invitados, o cómo relacionarían los procesos políticos de la actualidad con la economía internacional? Señorita Tacha, la escuchamos. Bueno, yo pienso que aquí un tema importante, un aspecto importante es el documental de Michael Moore. Buenismo. Uy, sí, Capitalism súper a Love Story. Recomendado, oyentes, súper recomendado. Señorita Tacha, qué pena por la interrupción. Entonces, tomando en cuenta ese documental que nos muestra varios aspectos que el capitalismo en su manera más feroz produce en este contexto con la población estadounidense. Uno de los aspectos que a mí más me llama la atención es cómo las empresas reaccionan a una crisis financiera. Entonces, el dueño de la empresa recurre a despedir básicamente más de la mitad de sus empleadores, y los que se quedan en esa empresa son obligados de alguna manera a trabajar el doble de lo que antes trabajaban, y la cosa es que siguen siendo remunerados económicamente de la misma manera, es decir, que trabajan el doble por el mismo dinero. Entonces yo pienso que tanto los procesos políticos como la economía política internacional debe crear alguna forma de regulación o algún estándar que las empresas deberían tomar en cuenta frente al trato o a las transacciones que se desarrollan con su empleador, porque seamos sinceros, las empresas no funcionan si no hay empleadores, y si los empleadores no están en unas condiciones dignas de trabajar y de poder subsistir, no se puede desarrollar este proceso económico. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue cómo esas decisiones políticas tenían un peso importante en la economía internacional. Por ejemplo, aquí Michael Moore nos habla sobre el terrorismo, la guerra contra el terrorismo que llevó el expresidente Bush, y él nos hablaba que ese accionar del ejecutivo estadounidense hizo que la bolsa global y la bolsa pues, de Nueva York subiera muchísimo, y se vivió una bonanza en esa parte. Y pues claro, como todos sabemos, no hay mejor negocio que la guerra, porque mueve todos los sectores de la economía. Y pues adicionalmente, cuando sube el ejecutivo personas que son afines a la parte financiera, como se vivió en la época de Reagan, en donde el hermano estaba muy inmerso en esto, pues también se pueden ver ciertas fluctuaciones, porque va a haber unas concesiones más a la parte financiera, ya sea a nivel de tributación o en otros aspectos. Entonces, cuando el Estado tiene la facultad de influir en la economía mundial, y más cuando es un país preponderante en el sistema internacional, pues ahí se ven esos efectos, que son bastante claros. A diferencia de países tercermundistas, como si fuera en Colombia, que se saliera de un acuerdo o decidiera tener una economía más proteccionista, pues sí puede generar unas fluctuaciones en la economía mundial, pero no va a ser del mismo tamaño que las de Estados Unidos. Muy cierto, señor Solarte, muchas gracias. Bueno, y ahora la opinión de nuestro programa es que, como bien lo sabemos, en la plena coyuntura del siglo XXI, los estados se han vuelto mucho más vulnerables y mucho más sensibles a los procesos políticos y económicos internacionales. No es misterio para nadie. Somos víctimas, para bien o para mal, de la globalización. Entonces, pues, en estos últimos años, en este siglo XXI, hemos visto las consecuencias de la radical y extrema liberalización del mercado, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, por algo que nos genera escalofríos a todos, que fue la crisis del 2008. Entonces, hemos visto cómo la extrema liberalización del mercado genera crisis financieras, genera desempleo en todos esos países, genera inflación, genera muchas cosas. Y entonces aquí es como se integran los procesos políticos actuales, que es el refortalecimiento del papel del Estado-nación, y lo hemos visto en las últimas épocas, un surgimiento de los neonacionalismos que otra vez buscan tomar medidas proteccionistas, pues para aislarse de todos esos procesos políticos y económicos que afectan a las economías nacionales. Entonces, listo, esas eran las dos preguntas que les teníamos el día de hoy. Muchas gracias otra vez por participar, señorita Carol Tacha, señor Julián Solarte, y bueno, esta fue la sesión de esta semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.